Entonces, vamos a comenzar este estudio de este tema tan importante y vamos a continuar con este estudio de este tema tan importante que es la oración. En las clases pasadas cada uno estuvo más o menos compartiendo cómo es su vida de oración, cómo somos personas que de alguna manera dedicamos un tiempo a la oración, pero vamos a ir viendo que la oración en sí, el hablar con Dios, el orar a Dios, es una actividad que interviene poderosamente el Espíritu Santo de Dios. Es una actividad que está ligada a la relación que tenemos con Dios. Es una actividad que va a traer sobre nosotros muchísima bendición, muchísimas cosas. Es decir, no es solo que, bueno, yo estoy feliz porque oro y Dios me responde porque cumplió tal cual el deseo que yo le pedí. Entonces está lindo, todo está bien. No, la oración tiene que ver con mucho más de eso, porque la oración es entrar al trono de la gracia, es comunicarse con el Dios Todopoderoso, con el el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el Creador del universo, que como un padre viene a comunicarse contigo y a hablar contigo y a transmitir en tu vida todo lo que Él quiere transmitir. Entonces es una actividad espiritual maravillosa, extraordinaria. Y realmente no estoy hablando de una actividad, de una éxtasis, ni de un estado así de inconsciencia, sino de un estado consciente, pero espiritualmente se percibe como algo glorioso, maravilloso. ¿Qué son las trabas? ¿Por qué nos aburrimos? ¿Por qué nos dormimos? ¿Por qué no queremos? ¿Por qué nos resulta pesado? Bueno, porque no conocemos al Señor, porque no nutrimos esa experiencia con Dios, porque tenemos una carne, una naturaleza pecaminosa tendiente a no ir hacia Dios, a depender de nosotros mismos. Básicamente tenemos el ego, el yo, al cual tenemos que crucificar para que no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Y en el Espíritu nosotros debemos ejercer esta disciplina, esta actividad de hablar con Dios, de orar, que es extraordinaria, es maravillosa, está llena de todas las riquezas espirituales que Dios ofrece. Por eso tenemos que verlo de esa manera, hermanos. Es así, realmente. Quizás estábamos acostumbrados a recibir mensajes como bueno, tenés que orar porque si no Dios te castiga, tenés que orar para conseguir bendición, tenés que orar. Entonces nos vemos como un esfuerzo humano de un Dios que está ahí mirándonos y viendo a ver si estamos orando y si estamos pidiendo bien, un Dios por allá arriba y nosotros por acá abajo y tratando de hablar con un Dios que no habla, que no le conocemos, que no sabemos qué va a responder, que es silencioso. Y es una actividad que se hace tediosa, pesada, aburrida, y que bueno, eso es por toda la carga de pecado que tenemos, que nos hace, y de mentiras que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, y estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él, ajenos de la vida de Dios, tanto que todo eso lo traemos. Entonces nos cuesta entrar en esa dinámica espiritual como es la oración, pero Dios quiere, realmente desea que nosotros disfrutemos de la oración, disfrutemos en la presencia de Dios. Y lo digo con toda confianza y con toda autoridad en la palabra, porque eso, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice la palabra. Entonces, tiene que ser una experiencia espiritual maravillosa. ¿Ven? Así debe ser. Y eso es lo que queremos buscar. ¿Sí? Por eso quiero compartirles la pantalla y vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, pastor. Bueno, estábamos en el punto de la oración, acerca al cristiano más a Dios y así Dios puede demostrar de su poder para proveer toda necesidad. Y esto es importante. La oración acerca al cristiano a Dios. Entonces, uno dice, pero como Dios no está cerca, sí, está cerca, está en nosotros. ¿Pero qué significa que acerca al cristiano? Bueno, estamos hablando de una intimidad, de una relación, de un encuentro, ¿sí?
es decir, de una presencia manifiesta, lo que se llama la manifestación de Dios activo en la vida. Dios está activo en cada detalle de nuestra vida, dice, y sabe exactamente lo que necesitamos, antes de que nosotros se lo pidamos. Esto está en Mateo 6:8. ¿Lo leemos? ¿Alguien lo tiene para que lo pueda leer? ¿Lo tiene a mano? Mateo 6:8. Si no, se los leo yo. ¿Lo tienen? Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, dice el Señor Jesús, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Fíjate que el Señor Jesús está haciendo un llamado a los discípulos a no imitar las oraciones de los líderes religiosos de esa época, dice no se hagan semejantes, sino que vuestro Padre sabe vuestras necesidades antes que vosotros la pidáis. Entonces, esto es una realidad que el Señor nos está diciendo. El Señor sabe tu necesidad, la conoce. ¿Sí? Entonces, si el Señor podría haber seguido diciendo, entonces, como Dios sabe, que Dios ya sabe tu necesidad, no hace falta que se lo pidas, pero no dice eso. ¿Por qué el Señor dice, el Señor sabe tu necesidad? Justamente porque estamos hablando con un Dios que sabe nuestra necesidad, pero intenta que nosotros podamos tener una relación con Él. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque de todo esto se trata de establecer una perfecta, buena relación con Dios, ¿sí? En el Espíritu, que es posible gracias a la morada del Espíritu Santo en cada creyente. Sin la morada del Espíritu Santo en el creyente no puede existir esa comunión, esa relación, ¿sí? Entonces, Dios conoce la necesidad. Dios a veces permite que haya necesidades en nuestra vida para poder acercarnos a Él y encontrarnos con Él. ¿Alguien puede leer el Salmo 50:15? El Salmo 50. ¿50:15? Sí. Ok. Deme un minutito. El Salmo 50. Salmo número 50, versículo 15. ¿Lo tiene, Johnny? Sí, lo tengo. Aquí lo tengo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Me honrarás. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Amén. O sea, fíjate, Dios está permitiendo que haya angustia, dolor, hablando de desesperación. Invócame, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Sí? Estamos hablando de que Dios quiere, sí, permite que experimentemos ese dolor para que experimentemos la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Entonces, hay todo un propósito detrás de las situaciones que estamos pasando. ¿Sí? Y es algo que ya estamos viendo, que toda situación que vivimos son usadas por Dios para potenciar nuestra relación con Él, darle más poder. Fíjate lo que dice el punto 3. El momento más peligroso de nuestra vida es cuando todas nuestras necesidades son satisfechas, sin tener necesidad de nada, inclusive de Dios. Apocalipsis 3:17, bueno, lo menciono rapidito, donde dice, tú dices que de nada tengo necesidad, más yo te digo que eres desaventurado. Bueno, yo para ir avanzando, después se lo dejo para que lo lean, pero sí hay una reprensión hacia una iglesia que creía que no tenía necesidad de nada y se habían alejado del Señor porque decía, bueno, ya somos autosuficientes. Y aquí dice algo, el momento más peligroso de nuestra vida es cuando todas nuestras necesidades son satisfechas. Es decir, básicamente que encontramos que
estamos bien en muchas áreas, estamos bien. Entonces, al estar bien, eso genera en nosotros un estado de satisfacción y debilita, esa circunstancia debilita nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en nosotros mismos, en los recursos que tenemos, en las circunstancias que tenemos, y creemos que todo está bien y que la cosa todo marcha sobre rieles, y amén si es así, pero eso tenemos que tener cuidado porque eso puede estar generando una dependencia en nosotros, en las cosas, y no del Señor. ¿Sí? Fíjense que es interesante que esto se ve en todo tiempo, que cuando una persona está en crisis busca a Dios, ¿sí? Esto lo vemos en el mundo, en las personas, en el mundo secular, pero también es un fenómeno que se da en la iglesia y en nosotros como creyentes. Acudimos a Dios cuando ya estamos de última, ¿sí? Y Dios te dice, ahora venís. Esto lo tendrías que haber hecho al principio, ¿me entiendes? Es como que Dios te hace un llamado de atención. Bueno, no te está reprendiendo Dios por eso, pero es una reprensión que viene de nosotros mismos y es real. Yo recuerdo cuando el 9/11 ocurrió, creo que ocurrió un día de semana, no me acuerdo si fue un martes. En la semana hicimos un servicio memorial en la iglesia, a nivel, una reunión de oración. Era un tiempo muy triste, ¿no? O sea, mucha gente, bueno, murieron miles de personas, y muchas iglesias comenzaron a hacer reuniones de oración. Hicimos un servicio de oración general, abierta a la iglesia pública, para que las personas vinieran a orar. Especialmente oramos por esa tragedia. La convocación era orar por las víctimas, los familiares que habían perdido seres queridos, etc. ¿Sabe cuánta gente vino a la iglesia ese día? Digan un número. Vinieron más de 1000 personas. Ese santuario de la iglesia estaba lleno, había gente parada contra la pared, así. Es más, hasta el pastor Dan, que en ese momento estaba haciendo cuentas con la máquina para ver calculando si el edificio estaba capacitado como para tener tantas personas, porque era impresionante la cantidad de gente que vino a orar. Porque una tragedia los sacudió. Ahora, ¿saben al miércoles siguiente cuánta gente vino? Vinieron los de siempre, no volvieron 800, vinieron 1000. O sea, la gente una tragedia la lleva a Dios. En la vida las crisis nos llevan a Dios. Cuando no hay crisis es probable que tu tiempo de oración se debilite. Es probable. Es por eso que es peligroso. ¿Sí? ¿Se entiende? Un pastor decía, es probable que Satanás te dé tanto que tú lo creas como una bendición de Dios y esa bendición termine aplastándote. Interesante, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Bien? ¿Algo que quisieran preguntar, decir? Entonces, seguimos. Dios usa las necesidades para traernos a Él donde Él pueda bendecirnos y revelarnos que nuestra única necesidad es Cristo Jesús y su gracia. Ejemplo, el aguijón en la carne del famoso apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Qué pasó en 2 Corintios? ¿Qué pasó con Pablo allí? Si alguien recuerda, alguien que ha leído la Biblia, ¿qué pasaba con Pablo que tenía un aguijón en la carne? Él decía un aguijón en la carne. ¿Qué es eso? ¿Qué estaba pasando? ¿Alguien lo puede compartir? Bueno, el mismo apóstol dice que la razón de ese aguijón era para que
no lo exaltasen las grandes revelaciones y las bendiciones que Dios le había dado, ¿no? Porque la tendencia del ser humano es, si está demasiado bendecido o tiene demasiado conocimiento o recibe muchos favores de Dios, entonces como la tendencia es exaltarse y sentirse muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Él mismo explica de que ese Gijón era para que no lo exaltasen esas cosas. Algunos dicen pues que era alguna enfermedad, algunos dicen que era un problema, el mismo problema que él tenía con la iglesia de Corintio podía ser ese Gijón, que él no era reconocido como apóstol. No lo reconocían y pues él era apóstol, pero no lo reconocían. Y eso pues para muchas personas puede ser también un aguijón porque pues no, que no le reconocen su trabajo, no le reconocen su posición. Entonces tal vez yo pienso, yo personalmente no creo que era una enfermedad, sino que era más bien algo parecido así. Entonces él luchaba contra eso y decía, pues no importa que no me reconozcan, pero entonces siempre llegaba a eso y tal vez se sentía eso como humano, ¿no? Sí, Es decir, ese aguijón. Ajá. muy bien, muy bien. Claro, es cierto, muchos sostienen que ese Pablo llama un aguijón en la carne, por la forma como lo está diciendo, una enfermedad, y puede ser que sea la enfermedad que él sufría en los ojos. Se cree que tenía una enfermedad que le afectaba la vista e incluso los ojos se le hinchaban de una manera tremenda, que hasta el punto que no podía él mismo escribir, sino que tenía que darle a otra persona que escriba por él, ¿no? Le dictaba. Era una enfermedad muy fea, parece ser, pero también puede ser que sea otro tipo de problema. Como la Biblia no lo dice, no está explicado con claridad qué era el aguijón. Lo que sabemos que era algo doloroso. Y dice en 2 Corintios 12, 17, dice así, 2 Corintios, ¿estoy bien? ¿Está bien ese versículo? Porque ¿alguien lo tiene? 12 del 7, ahí está, sí, perdón, 12 del 7 al 10, dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, aquí, el problema que haya tenido Pablo él lo entendió como una herramienta que Dios usaba para mantenerlo humillado. ¿Por qué? Porque él justamente había tenido revelaciones que ninguna persona había tenido, ninguno de los apóstoles había tenido, debido a la misión que él tenía. Él había tenido unas revelaciones especiales, pero Dios le dio un aguijón, es decir, un problema para mantenerlo humillado. Dice, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿sí? Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bien, aquí el Señor está diciendo, mi gracia es suficiente, o sea, la persona de Cristo es suficiente para satisfacer su necesidad y darte poder. Aquí encontramos un principio muy básico, de que en la oración hay satisfacción en la gracia de Dios, aunque la oración no sea contestada. Esto no quiere decir que no suframos, pero quiere decir que en la comunión con Dios, en la oración, hay un sentido de satisfacción en Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, que Cristo satisface a la persona con gozo de tal manera que, aunque la oración no sea contestada favorablemente, la persona siente el favor de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay personas que dicen, estoy feliz porque Dios contestó mi oración. Está bien. Y si no hubiera contestado la oración, sería un infeliz. Y si Dios no lo hubiera contestado, estaría mal. Entonces tu felicidad y tu gozo depende si Dios te da o no te da lo que quieres. Bueno, según este pasaje, Jesús fue muy claro, bástate mi gracia. O sea, mi gracia tiene que ser suficiente, y eso es una realidad. ¿Cómo es posible esa realidad?
porque justamente Dios quiere que la experimentemos. ¿Amén? Amén. Es más, muchas veces, muchas experiencias que hemos tenido con el Señor, sentimos una paz, aunque sabemos que las cosas no están como deberían estar, ¿no?, en nuestras vidas, y sin embargo, estar con el Señor, en el orar y el presentar a Dios nuestras cargas y nuestras peticiones, el Señor nos inunda de una paz sorprendente, que es lo que decíamos antes: la paz de Dios gobernará, guardará vuestros corazones. ¿Sí? Por eso el punto 1 dice: esta es la razón por la que absolutamente es importante dar gracias a Dios en todo, incluyendo especialmente todas las necesidades, los problemas, aflicciones y los momentos difíciles en nuestra vida. Dar gracias en todo. ¿Sí? Eso lo practicamos, hermano. Esto es muy simple, pero al mismo tiempo tremendamente profundo. Porque cuando uno entiende que todo lo que pasa dice, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todas las cosas ayudan a bien. Significa que todo lo que estás pasando tiene un propósito benéfico para tu vida. Todo. Entonces tienes que dar gracias a Dios en todo. Porque el creyente está bajo la voluntad de Dios, aun cuando Dios permite que nuestro pecado nos afecte a tal punto que Él tenga que disciplinarlos, es que tenemos que dar gracias. Imagínate, a ver, Johnny, tienes un hijo, somos padres, tenemos hijos. Sí. Y en algún momento hemos ejercido disciplina para nuestros hijos, ¿verdad? Le hemos puesto el límite, le hemos dicho no, ¿sí? O le hemos quitado un privilegio, ¿sí o no? Lo hemos hecho, ¿verdad? Correcto. ¿Y nuestro hijo qué hace? ¿No te da gracias? Te dice, gracias papá por haber quitado. Obviamente que no te da gracias ni está contento, porque el chico en su inmadurez no lo entiende. Ahora, entendemos que eso le sirvió una disciplina buena, ¿no? No estamos hablando de unas cachetadas, golpes, insultos que a veces los padres... Sí, que los padres, el pobre, en vez de disciplinar al hijo, lo castigan, lo maltratan y hacen de esa criatura un monstruo. No, estamos hablando de los padres que saben corregir correctamente. El niño no lo va a entender, no va a decir gracias. Gracias porque no te va a decir gracias, papá, porque yo voy a ser una persona de bien mañana. Y esto me va a ayudar. Si te habla así, yo me vuelvo loco. Si me contesta de esa manera, obviamente que no lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que entender, tener la madurez suficiente como para darnos cuenta que así obra Dios. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien, hermano. ¿Cómo ven? ¿Cómo van? No me dejen hablando solo, hermano. Digan No, está algo, bien, compartan está algo, bien. No está bien así. algún comentario, algún aporte, algo que agregar. Bueno, también esta es la razón por la que es muy importante que desarrollemos una actitud de oración constante en la que nuestra primera relación en todo momento difícil sea ir a Dios en oración. Aquí viene otro tema. No solamente dar gracias en todo, porque sabemos que todo es para bien. Una cosa que yo trato de que entendamos y que enseñemos y que lo fijen en nuestra mente, que al Señor Jesús, al decir estamos en las manos de Dios, o sea, cuando Jesús hablaba de los tendré en mi mano, uno imagina esa figura de Jesús diciendo yo los tengo, están en mi mano, ¿no? Y entonces qué lindo ese pasaje bíblico que dice estoy en las manos del Señor. Pero eso encierra un montón de cosas, porque las manos del Señor son las que hacen muchísimas cosas. Es decir, cuando está hablando de están en mi mano, están bajo mi control. A través de mis manos atraviesa todo lo que pasa en tu vida.
No es que tú estás en las manos del Señor cuando vas a la iglesia, cuando oras, cuando estás caminando pensando en Dios, cuando estás en las manos del Señor constantemente. Cuando estás durmiendo, cuando estás pensando en cualquier cosa, siempre estás en las manos del Señor. Y el Señor utiliza sus manos para bendecirte, para fortalecerte, para enseñarte, para disciplinarte, para permitir adversidades, etc. Entonces, lo segundo que entendemos es que debe ser constante. O sea, una de las cosas que entendemos de la oración es que es permanente, constante. Es decir, que tenemos que desarrollar una actitud de oración de forma constante. ¿Sí? Aquí es donde quiero que pensemos un poquito. ¿Me esperan un segundito, por favor, que tengo un problemita acá? Espérenme un segundito. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, pastor. Amén. Sí. Bueno, entonces, oración constante, es decir, no es que vamos a estar siempre con... La oración constante dice orad sin cesar, la palabra en Tesalonicenses 5 dice orad sin cesar, es decir, tener una actitud de oración siempre de comunicación con Dios, de hablar con el Señor como si fuera una persona con la que estamos hablando. No, uno dice, bueno, orar significa que yo me pongo ahí con los ojos cerrados, en una actitud, en una posición corporal, y hago una serie como un discurso. No, es una simple oración, decir, Señor, entrego este día en tus manos, dame, Señor, sabiduría para enfrentar la situación, dame energía para, quiero oír que tú me des la posibilidad de verte en donde estoy trabajando, Señor, y así, ir hablando con Dios, cortito, permanentemente. ¿Sí? Esa es un poco la actitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, un pastor decía, un gran teólogo, Charles Rayleigh, que escribió la Biblia anotada, él predicaba de una forma muy sencilla y sus libros son muy profundos pero muy sencillos. Decía que esa palabra orar sin cesar tiene una connotación como aquella persona que está tosiendo, ¿sí? Que está como siempre, bueno, dice que esa es la idea de lo que quiere decir orar sin cesar, como que siempre tengamos ese deseo de toser. Siempre me acuerdo de esa ilustración porque de alguna manera sí, es esa actividad que no involucra un determinado momento, siempre. Sí, tenemos un tiempo para orar, pero está hablando de una actividad que pueda ser constante y permanente en nuestras vidas. ¿Sí? Qué bien. ¿Qué opina Wolf? Así es, pastor. Es clara la palabra del Señor, ¿no? La oración siempre tenemos que llevarla en todo momento. Cuando uno está caminando, cuando uno está yendo a un lugar o en medio de una situación, ¿no? Cuando pasa algo, a veces orar también en ese momento, ¿no? Así es. ¿No? Sí, Wolf, así es. Recordemos que no olvidemos lo que dijimos al principio. Siempre el orar es una actividad que principalmente es una actividad espiritual. Nosotros tenemos que pensar que es algo sobrenatural que sucede en nuestras vidas. Es la persona de Dios orando. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a sacar de nuestras mentes creencias falsas en cuanto a la oración
y comenzar a hablar y a pensar en lo que es esta realidad. Si el Señor Jesús oraba y la palabra de Dios habla de la oración y Dios se comunica y Dios escucha las oraciones, entonces tengo que pensar que esto tiene que ser lejos de ser una actividad pesada, aburrida, y si todo eso pasa es porque el problema lo tengo yo, tengo algún problema, y si yo detecto ese problema tengo que decir, bueno, el Señor puede resolver ese problema, porque digo, Señor, aquí tú tienes que mostrarme, manifestar tu obra en mí de tal manera que yo pueda ser una persona que vea que orar es maravilloso. Realmente, yo quiero ser un hombre de oración, quiero disfrutar la oración. Y esos son pedidos que es como el padre, el hijo que le dice, papá, yo quiero tener una amistad contigo. El padre se pone contento. Dice, bueno, empecemos. Y no sabes cómo empezar a hacer una amistad con tu hijo. Tú, que eres padre, no sabes, pero el Dios Todopoderoso y que es todo suficiente, que sabe todo, sabe cómo comenzar a relacionarse en oración. Ahora, quiero avanzar un poquito porque Jesús después habló de la oración de una forma, cada vez que Jesús hablaba de la oración lo hacía de una forma muy interesante. Hay un pasaje que dice, Romanos 8, 26, 27. ¿Te lo leo? Sí. Sí. Romanos 8, 27. 26, 27. Sí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien, ese es un versículo extraordinario y que podemos leerlo y meditarlo. Dice que, fíjense, el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes, nosotros le dicen, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, o sea, ora, nos ayuda en nuestra debilidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, con gemidos indecibles. Es decir, lo que está diciendo es que no lo podemos, nosotros no lo podemos discernir, no lo podemos explicar. Hermanos, esto es bien importante. ¿A ustedes les pasa que a veces ustedes van a hablar con alguien y quieren decirle lo que piensan a esa persona y esa persona no les entiende lo que ustedes están diciendo? ¿O quieren pedirle algo a una persona y esa persona después le dice, no, pero tú me dijiste esto, pero yo creía que tú me habías pedido, y tú dices, no, pero yo quería otra cosa, pero tú me dijiste eso, pero yo no, sí, te dije, pero... Y hay una falta de comunicación tremenda, porque no sabemos nosotros a veces expresar lo que está en nuestro corazón, no lo sabemos decir. Y a veces nos cuesta mucho hablar con otra persona de lo que nos está pasando. Nos cuesta describir lo que queremos. ¿Es verdad eso, sí o no? A veces hay cosas que necesitamos y las necesitamos, pero no podemos plasmarlas en una palabra, no tenemos esa capacidad, pero la necesitamos. ¿Sí? Hay cosas que necesitamos y que van más allá de nuestra comprensión. ¿Sí? Y lo que dice aquí la palabra es que esas pocas palabras que salen de nuestra boca, que expresan algo, son imperfectas y nosotros no las sabemos decir.
pero el Espíritu sí las perfecciona. Porque el Espíritu dice, esto es lo... Aquí está Edgardo pidiéndote esto, Señor, pero esto es lo que él necesita. Esto es lo que él está necesitando. Por eso está hablando así. ¿Se entiende? Esto es lo que el apóstol quiere decir. El Espíritu está diciendo, bueno, está llevando esa oración y diciéndole, Señor, tú sabes que lo que él está necesitando en este momento, dáselo. ¿Sí? Obra en este momento en su favor. Y esto es maravilloso, porque realmente nosotros estamos muy limitados por nuestra propia falta de conocimiento, por nuestro propio poder, no lo sabemos. Dice, ¿cómo pedir como conviene? No lo sabemos. Y eso parte de la inmadurez y de la poca visión que tenemos también, porque quizás estamos pidiendo cosas que, o no pedimos cosas que necesitamos, o pedimos cosas que quizás no sea lo mejor, porque tenemos una visión muy corta, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, que el Espíritu intercede por nosotros y Él está obrando. ¿Sí? El Señor no está diciendo, bueno, cuando me pida exactamente todo como debe ser, yo voy a obrar. Aquí dice que el Espíritu nos ayuda, lo acabamos de leer, en nuestra debilidad. O sea, obviamente esa debilidad es la falta de capacidad para pedirle a Dios conforme a su voluntad. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito. Sin embargo, para que usted pueda orar correctamente, debe considerar 4 principios importantes. Bueno, esto de orar, volvemos un poquito a orar constante. Dice Lucas 18:1. Ore siempre. Lo que decimos constantes, dice, orar sin cesar. Pero Lucas 18, ahí Jesús dice algo muy es increíble, ¿no? Porque él usa un ejemplo. Si lo lee, es la introducción de algo que va a hablar. ¿Alguno lo lee? Lucas 18, capítulo del Señor Jesús. 18.1. ¿Cómo? 18.1. 18.1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Bien. La intensidad de la oración, la constancia de la oración, Jesús habló de eso. ¿Y saben con qué lo comparó? Lo comparó con una mujer que iba a pedirle, insistirle a un juez que le haga justicia, y ese juez era un juez malo y corrupto. Y era tal la insistencia de esa mujer que el juez se cansó y dijo, bueno, ya me tiene podrido esta mujer, me tiene cansado, le voy a conceder lo que me pide porque ya me cansó, así que para que me deje de molestar, le voy a dar lo que me pide. Fíjense el ejemplo que usó el Señor para enseñarnos a orar. De una mujer que va a hablar con un juez injusto, con un juez corrupto. Y él dice, si el juez corrupto, el juez injusto, atendió la oración, ¿cuánto más un padre justo y amoroso? Ahora, ¿por qué usó ese ejemplo Jesús? ¿Por qué usó ese ejemplo? ¿Saben para qué? Para decirle lo que nosotros necesitamos oír. Que la oración no debe ser, Señor, yo te pido que sea su voluntad. Yo se lo entregué al Señor. Y ora, pero están, sí, ya, el Señor sabe, ¿eh? El Señor sabe. ¿Estás orando? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Así somos. ¿Dónde está la efervescencia, el deseo, la insistencia? No, pero ¿cómo le vamos a insistir al Señor? Si el Señor ya lo tiene, ya le entregué, yo descanso. Y estamos con eso de que yo descanso. Sí, descansar es una cosa, confiar en el Señor. Pero el Señor dice, sigue clamando, muestra al Señor tu deseo. Abre tu corazón, clama.
Eso es lo que está enseñando el Señor. No es que digo, bueno, yo confío y ya está, no oro más. No, confío en el Señor, pero eso no quiere decir que yo no siga perseverando en la oración. ¿Sí? Es decir, una cosa es orar con ansiedad y preocupación, que eso es lo que no debemos hacer. Y otra cosa es orar con perseverancia y confianza. Amén. Parece que no se puede combinar esas cosas, pero se puede. Jesús lo combina. Hay que orar con perseverancia, con insistencia y con confianza. No con perseverancia, con insistencia y con ansiedad, porque eso es una contradicción. ¿Sí? Ana, que pedía a Dios por un hijo, oraba con insistencia, con perseverancia, pero con confianza. ¿Sí? Entonces debe haber una combinación. Yo estoy tranquilo, estoy confiando en el Señor, estoy descansando en el Señor, pero estoy perseverando en la oración, estoy insistiendo en la oración. ¿Se entiende? Bien. No repita las mismas palabras una y otra vez. Esto habla de la repetición. No hable con Dios con confianza, como usted habla con un amigo. Y esto tenemos allí los pasajes. Y quiero avanzar un poquito más. ¿Algún comentario, alguna pregunta acerca de esto? Bien. Ya tenemos acceso personal y directamente con Dios. Usted no necesita de intermediarios humanos, ni vírgenes, ni santos para hablar con Dios. Efesios 2:18, 1 Timoteo 2:5. Bueno, eso lo sabemos. Esto es un poquito resaltando de que ya no hay intermediarios, ¿sí? Tenemos acceso con confianza al trono de la gracia, ¿sí? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. El velo se rompió, somos perdonados y eso abrió la comunicación con Dios. Siempre podemos hablar con Dios, siempre podemos estar en oración. Ahora, va a haber algunas cosas que nosotros tenemos que hacer para que para orar, para ir creciendo y madurando en la oración. Dice, hay algunas cosas muy peligrosas en su vida que podrían impedir que las oraciones lleguen a la presencia de Dios. En realidad, quizás aquí hay una forma de decir, pero no estoy muy de acuerdo, porque todas las oraciones llegan a la presencia de Dios. El tema es que cómo Dios responde a esas oraciones, ¿sí? No es que no llegan, es decir, Dios en un sentido oye todas las oraciones, pero hay ciertas cosas que hacen que las oraciones no sean respondidas o no estén en línea con la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso es que, digamos, es una actividad en la que el Espíritu Santo debe intervenir, ¿sí? El pecado no confesado, en Salmo 66:18. Cuando nosotros no nos arrepentimos del pecado, cuando nosotros estamos cerrados a una conducta, una forma de vivir contraria a la voluntad de Dios, las oraciones no son... Pero, a ver, ¿por qué no son contestadas? Porque estamos enfermos. Si el pecado es como una enfermedad, es una barrera que rompe esa comunión con Dios. Y eso te hace vivir en esclavitud. Entonces es como que tú te amarras una cadena con una bola de 30 toneladas al pie y te la atas con grillos en tu cadena y le dices, Señor, permíteme que correr en la maratón, porque a mí me encanta, Señor, ábreme las puertas para correr esa maratón. Y mientras tanto le das besos a la bola de acero que tienes atada al pie y pintas la cadena para que quede brillosa. Y al mismo tiempo pides que quieres correr una maratón. Bueno, así es más o menos el pecado y la oración. O sea, es algo que está rompiendo una relación con Dios. O sea, ¿Dios qué quiere hacer? Dios dice, tengo que hacerle ver a esta persona que está bajo de un pozo, está sumergido está encadenado,
Y hasta que no sea liberado de esa cadena, no tiene sentido que yo le conteste que yo le conceda sus deseos, porque no se está dando cuenta que lo peor que le está pasando es la vida que está llevando. Entonces él está diciendo, sí, Señor, gracias porque me vas a llevar a la maratón y yo correré, y mientras tanto le estás dando besitos a la bola, le estás acariciando la bola con la cadena, y no puedes ni caminar, y los pies ya te están... Entonces hay una vida de contradicción, es un choque de ideas. Este es el pecado. Y ahí si alguno lo tiene, el Salmo 66, 18, ¿lo tenés, Johnny, ahí? Salmo 66. ¿Lo leo? Sí. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sí, el Señor no me habría escuchado. Si la iniquidad en mi corazón no permite que... Es decir, son cosas... El pecado tiene que ser confesado, tiene que haber arrepentimiento y tiene que experimentar el perdón y la liberación de Dios. ¿Sí? Eso... Ahora, uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Jesús acaso no murió en la cruz? Claro que murió en la cruz, justamente porque somos salvos y porque él pagó por ese pecado. Es que nosotros vamos en oración a apropiarnos, a recibir esa gracia, de ese perdón que ya fue otorgado. Ya está listo el perdón para ser otorgado. Ahora el perdón yo lo recibo y me apropio de los beneficios del perdón cuando yo primero me doy cuenta de que estoy mal. Y darme cuenta es el Espíritu Santo que me tiene que mostrar, porque mi conciencia está contaminada. Entonces el Espíritu Santo es el que me tiene que hacer ver lo sucio que estoy. Y es por eso que la palabra de Dios te dice que debemos confesar. Y confesar significa decir lo que hiciste mal con letras y con palabras. ¿Se entiende, hermanos? Vieron que nosotros decimos, Señor, perdónanos, perdona nuestra... Y eso no es una confesión, ni un arrepentimiento, ni nada. Eso es como decir, si hay algo que no te gustó que hice, perdóname. Eso no sirve, hermanos. Yo tengo que decir, a ver, Señor, tuve una mala actitud, tuve una mala actitud con mi hija, tuve una mala actitud con mi hijo, con mi esposa, con mi jefe, en mi trabajo, con un hermano de la iglesia. Señor, lo que acabo de hacer no refleja tu vida en mí. Señor, actué en la carne, actué impulsivamente, obré de una forma pecaminosa. Yo sé que este pecado lo perdonaste en la cruz, lo limpiaste en la cruz. Señor, yo sé que tú me has perdonado, recibo ese perdón, recibo el poder de tu Espíritu Santo para vivir de una forma que revele que Cristo vive en mí. ¿Sí? Y comenzar a caminar en ese sentido. Por eso dice pecado no confesado, es decir, ¿cuándo confesamos el pecado? Cuando nosotros primero lo vemos, y para verlo tenemos que tener la luz de Dios. Alguien dijo que uno no puede ver su pecado porque es como una persona que está toda embarrada y se quiere limpiar a sí misma con las mismas manos embarradas, se embarra cada vez más. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que revelar a nosotros mismos nuestra maldad, mirarnos a nosotros mismos nuestro propio pecado, cosa que vamos a tener luchas tremendas, porque lo que menos queremos es ver nuestra maldad. Y es más, cuando nosotros nos damos cuenta del pecado y confesamos el pecado, esto trae gozo, porque sabemos que es un problema que se resolvió. ¿Sí? ¿Se entiende? Si la confesión trae liberación.
aquí tiene que ver otro pecado, mantener un espíritu no perdonador, Mateo 6, 14, 15. El Señor quiere desarrollar, bueno, aquí habla de una parábola de que de un hombre al que se le perdonó una deuda y después él tenía que perdonar una deuda pequeña, él tenía una deuda muy grande y el amo se la perdonó, pero él no le perdonó una deuda pequeña, entonces dice, tú fuiste perdonado y ahora tú no eres capaz de perdonar. Entonces, cuando nosotros tenemos rencores en nuestro corazón contra personas, esto pone obstáculo en la oración. ¿Sí? Tenemos rencores, angustias, cosas que no olvidamos, que nos hicieron, en lugar de decir, ya está, lo perdono, ya lo alejo de toda... ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, pastor, ¿me pero escucha? Sí, sí, sí. Esta es una práctica que tenemos que hacerlo todos los días. Sí. ¿No es así? El limpiarnos de pecado, porque no, o sea, peco no porque simplemente soy pecador, ¿no? O sea, peco porque está enraizado en mi naturaleza del pecado, o sea, parte de uno mismo. Sí. Entonces, lamentablemente la carne siempre nos va a jalar a eso, ¿no? Entonces, es una práctica que también diariamente tenemos que hacer. Limpiar nuestra ropa, o sea, limpiar nuestra ropa, como dicen en Apocalipsis, es limpiarnos, ¿no? Nosotros mismos, limpiar nuestras mentes, pidiendo al Señor que nos limpie. Y entendiendo eso para poder confesarlo, porque coincide con nosotros mismos, ¿no? Los pensamientos que tenemos, o a veces las actitudes que hacemos, y no queremos hacerlo, pero las hacemos. Y todos esos detalles que a veces no, simplemente decimos, bueno, ya, pero cuando uno se analiza y nos hacemos una radiografía de cómo somos, nos damos cuenta que Claro. tenemos que todos los días limpiar ¿no? Limpiarnos de pecado, ¿no? Claro, dos cosas pasan ahí. La limpieza, Dios perdona, y como decía yo el domingo pasado, Dios da poder. Ya te da poder para vivir en victoria. Porque dice, si vas a vivir de una forma opuesta a lo que como estabas viviendo y vas a pensar de una forma diferente, es por el poder del Espíritu Santo. Es por la gracia de Dios que opera en ti y te da poder para vivir y para pensar y para actuar de una forma distinta, a tal punto que comienzas a tener una actitud hacia el pecado con repulsión, porque el Espíritu está ejerciendo un poder en ti, en donde el hacer la voluntad de Dios comienza a ser un deseo agradable. Eso es un deseo espiritual. A eso iba, pastor. Cuando Sí. uno comienza a desear la santidad, a desear ser como Jesús, te vas dando cuenta también que lo que tienes en tu cuerpo, ¿no? Es tremendamente pecaminoso, ¿no? O sea, entonces ahí es donde la lucha a veces, ¿no? Pero Dios te va dando el deseo cada vez más, ¿no? Y aparte que uno lo va experimentando, ¿no? El gozo, Claro. la paz, la tranquilidad, confianza, sobre todo de que en el momento que uno viene y pide perdón por cualquier pensamiento, cualquier actitud, sabemos que Dios está ahí para perdonarnos, ¿no? Y no hay un sentido de culpa, ¿no? En el sentido de que no estás viviendo así, oh, mira, cómo soy. Al principio, de repente, cuando uno no entiende mucho de estas cosas, sientes así como que culpa, como que, o sea, el sentido de que ahí te están atacando, ¿no? Te están atacando, Satanás te está diciendo, mira lo que eres, ¿no? O tú mismo, ¿no? Yo no soy cristiano, la duda y todo.
pero a medida que vas avanzando, como que el Señor te va dando a entender un poquito más estos detalles y con confianza, y ¿no? Vienes al Señor claramente a pedir perdón por lo que uno ha hecho o ha sentido, ¿no? O Sí. algo negativo ¿no? Y creo que la actitud de todo cristiano es eso, ¿no? Pedir perdón diariamente y sobre todo esa, como la palabra del Señor dice, que el Señor nos limpia, nos sana, y cada vez somos de alguna u otra manera mejores, ¿no? Agradando al Señor en ese aspecto, ¿no? Claro, exacto, sí. Hermanos, una cosa, gracias Wolf, una cosa que yo muchas veces uso este ejemplo y lo vuelvo a repetir, que es que en el proceso de santificación, de hacer la voluntad de Dios, es un proceso de transformación, porque nosotros podemos obedecer a Dios sin desear obedecerlo, ¿se entiende? O sea, nosotros podemos hacer las cosas correctas, pero en realidad lo hago porque, bueno, no quiero que me pase nada, quiero que me vaya bien, quiero que Dios me bendiga, entonces, pero realmente tengo más ganas de otra cosa que de esto, pero sé que hacer esto no me gusta, es como pagar los impuestos, hay que hacerlo, pero no lo hago porque sé que los impuestos ayudan al país y yo deseo que mi país crezca y que mi país progrese, no, yo lo pago porque lo tengo que pagar, no es ningún placer hacer esto, pero lo tengo que hacer porque si no me meto en problemas. Y con los mandamientos, con Dios parece que actuamos de manera parecida. Y bueno, lo hago porque de alguna manera, y esto es lo que muchas veces pasa en los creyentes. Queremos hacer las cosas porque, bueno, Dios nos ama y sabemos que es bueno, pero realmente nos cuesta. Y no entendemos que el poder de Dios es transformador a tal punto que es Cristo Jesús obrando en nuestras mentes. El yo muere y Cristo. ¿Cómo te explico? Si vamos a poner un ejemplo que yo lo quería explicar. ¿Cómo es que una persona es un ladrón? Ladrón roba, ladrón de autos, ¿sí? De repente se convierte a Cristo. Cristo llena su vida, transforma su vida, es salvo. Y después que es salvo, siente que Dios le ha perdonado de todos los crímenes, de todos los robos que ha cometido, y mira un carro y tiene una lucha al deseo porque se dejó la llave puesta y lo dejó en marcha, me meto y se lo robo y sigo con mi andanza. Pero dice, no, si soy cristiano, si Cristo me perdonó, ¿cómo voy a hacer eso? Y está en una lucha, al principio es una lucha entre la carne y el espíritu, es una crisis entre carne y espíritu, y bueno, se reprime, no va a robar como antes. Pero en un momento el espíritu comienza a obrar de tal manera que no solo que no desea a robar el auto, lo ve en marcha y no lo quiere robar, sino que hasta comienza a orar por un misionero y hasta compra un auto para regalárselo al misionero porque lo necesita. Y se pone feliz habiendo regalado un auto. Antes lo quería robar, ahora lo regala, hace completamente lo opuesto y con gozo y con un corazón dispuesto. Y el robar le parece una cosa aberrante. Le duele. Antes quería robar un carro para él, ahora le duele que otra persona no tenga auto. ¿Se entiende? Ahora, ese cambio tan abismal de un punto a otro, ¿quién lo hizo? ¿Cómo se logró? Bueno, se logró cuando el Espíritu Santo de Dios interviene en la oración, en la confesión, en la palabra. Allí Dios opera transformando los corazones. Hace que nosotros ahora deseamos cosas que por naturaleza nunca las vamos a desear. Y odiemos cosas que por naturaleza nunca las vamos a odiar. ¿Sí? Entonces es un proceso que yo animo a que todos puedan experimentarlo, porque eso es lo que realmente se trata la relación con Cristo, que ya el mismo Espíritu de Dios comience a obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, transformando nuestra forma de pensar, de actuar, de ser, de decir, y nuestra motivación es todo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, esta es la realidad esta es la realidad que nosotros tenemos que entender, cómo opera Dios cuando confesamos el pecado. No solo nos perdona, nos limpia, nos transforma. Nos libera.
al punto que ya me decís, sí, pero siempre tenemos lucha. Bueno, sí, pero hermano, ya tienes victoria tras victoria. ¿Se entiende, hermanos? El otro punto que pone obstáculo en la oración es cuando los cónyuges tienen discordias, peleas y amarguras con sus esposas o esposos. Cuando hay discordia en el matrimonio, esto pone obstáculo en la oración. Porque en el matrimonio es un reflejo del amor de Dios hacia la iglesia y del amor de Dios hacia la humanidad. Entonces se espera de que la otra persona vea a Cristo en nosotros y vea el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, si la otra persona lo único que ve que hay peleas, gritos, murmuraciones, malos tratos, cuando vas a la oración al Señor, el Señor te dice, no te voy a dar nada de lo que me pides, no voy a concederte nada, hasta que tú no dejes que yo obre en tu vida para que tú trates a tu esposa o a tu esposo como yo trato a mis hijos. Hasta que no pase eso, y Dios se va a encargar de que eso pase, porque eso es lo más importante para tu vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que, fíjate, dice la palabra en 1 Pedro 3:7, vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que le está diciendo a los matrimonios, les está diciendo, ustedes quieren que haya oración, que haya respuesta, que haya comunión con Dios, que haya manifestación de Dios. Bueno, hay que tener una relación con nuestras esposas de amor, y un amor sabio, de comprensión, de ánimo, de guía, de dirección, de supervisión, de apoyo, de sumisión, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios dice y cómo Dios quiere. Señor, enséñame entonces. Si le tengo que pedir al Señor, Señor, enséñame a amar a mi esposa, o a mi esposa amarla como tú quieres que yo la ame. Enséñame cómo amarla. Es difícil, pero bajo tu poder lo puedo hacer. Porque quiero principalmente que mi oración no tenga estorbo, como dice en 1 Pedro 3:7. ¿Sí? Bueno, creo que dejamos acá. Y después seguimos. Queda ya muy poquito. Vamos a hacer quizá la próxima clase un pequeño repaso, pero ya queda muy poquito, pero espero que haya sido bueno lo que hemos recibido hasta ahora. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, pastor. Amén.